Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a una nueva entrega de este curso de UML, la segunda entrega, donde voy a hablar de las metodologías de desarrollo de aplicaciones y de sistemas. Vimos en el vídeo anterior qué es UML, cuándo surgió y para qué sirve, y mencionamos, entre otras cosas, que UML es especialmente útil a la hora de crear aplicaciones complejas. Cuando uno va a crear una aplicación compleja, ya lo comentamos en el vídeo anterior, no puede ponerse a programar directamente esa aplicación. Primero hay que diseñar la aplicación fuera de lo que sería el ordenador, fuera del ámbito del código, y una vez tengas claro el diseño, entonces ponerte a programar. Sin embargo, cuando la aplicación es compleja o hay que abordar un proyecto complejo, tampoco se puede poner uno a diagramar como pollo sin cabeza, ¿no? De repente. Es decir, primero hay que seguir una serie de pasos, pautas, fases, como las quieras llamar, para después ya utilizar UML cuando y debas utilizarlo, crear tus diagramas y luego ya, para finalizar, ponerte a programar, ¿no? En este sentido, en el mundo del desarrollo, cuando hay que abordar una aplicación o un proyecto complejo, hay varias formas de enfocar esa aplicación o proyecto complejo. A esas formas de enfocar el proyecto complejo se les denominan modelos de desarrollo, y hay muchos, muchísimos. Tenemos, por ejemplo, el conocido como modelo en espiral, el conocido como RAD, ¿no? Desarrollo rápido de aplicaciones, otro que se llama Scrum, otro que se llama programación extrema, que se conoce con las siglas de XP, pero hay dos modelos o dos enfoques fundamentales o principales a la hora de encarar, de abordar una aplicación compleja, y tenemos que conocerlos para saber en qué momento de ese proceso, en qué momento o fases de estos modelos tenemos que aplicar UML. Así que en este vídeo voy a hablar precisamente de eso, de los dos tipos fundamentales de modelos que tenemos en el ámbito del desarrollo, los dos enfoques que existen, los dos enfoques principales que existen en el mundo del desarrollo para abordar proyectos complejos, aplicaciones complejas, y una vez que ya los conozcamos, ¿dónde entra UML? Es decir, ¿en qué fase de esos dos modelos se aplica UML? Así que si tenemos que hablar de los dos tipos fundamentales de modelos a la hora de desarrollar aplicaciones complejas, en primer lugar tenemos que hablar del conocido como waterfall. Waterfall, me imagino que sabréis que la traducción del inglés es cascada o catarata, ¿no? Se llama así este modelo de desarrollo porque tiene un funcionamiento similar a una cascada de agua que va cayendo de arriba a abajo, ¿no? Y es bastante parecido también, para aquellos que lo conozcáis, al modelo que sigue el CSS, ¿no? El Cascade Style Sheet. Bueno, pues el funcionamiento, el principio es el mismo. Se trata de un modelo de desarrollo que está basado en una secuencia lineal de pasos o fases que hay que ir cumpliendo. Es decir, hay varias fases, ahora las veremos, son concretamente 5, y no puedes pasar a la segunda fase si no has cumplido la primera, no puedes pasar a la tercera fase si no has cumplido la segunda. Es obligatorio cumplir la anterior para poder pasar a la fase siguiente. ¿Cuáles son las fases de este modelo? Bueno, pues son concretamente 5, las que veis ahora mismo en pantalla. En este modelo de desarrollo Waterfall tenemos una primera fase, que es la de requisitos, una segunda, diseño, tercera fase, implementación, cuarta fase, verificación, y quinta fase, mantenimiento. ¿Qué es lo que hay que hacer en cada una de estas fases de este modelo de desarrollo? Se supone que cuando llegas a la última fase, pues ya se ha cumplido el desarrollo de la aplicación ya estará completa. Pero hay que seguir estas fases en orden. Por ejemplo, no puedo irme directamente al diseño si previamente no he pasado por los requisitos. No puedo ir a la verificación si previamente no he pasado por la implementación. Y así sucesivamente. Para cumplir cada una de estas fases, previamente tenemos que haber cumplido y completado con éxito la anterior. La primera de las fases, la fase de requisitos, pues me imagino que os estaréis haciendo una idea de para qué sirve, ¿no? En esta fase lo que hacemos es identificar lo que el cliente necesita para poderle entregar el producto final, la aplicación que nos ha pedido. Y aquí pueden pasar muchas cosas, muchas, pero dos cosas fundamentales. Una, que el cliente no tenga ni idea de qué es lo que necesita, te pide algo, pero no sabe exactamente cómo lo necesita, no tiene ni idea. Y la segunda cosa que puede pasar es que el cliente tenga muy claro qué es lo que necesita y cuáles son los requisitos que se van a necesitar para que nosotros le podamos entregar
eso que él necesita. Es decir, o que lo tenga muy claro o que no tenga ni idea. Y luego también todos los pasos intermedios, ¿no? Que tenga una ligera idea, pero no lo tenga claro del todo. Entonces, en este paso de requisitos es donde más psicología y más mano izquierda, también capacidad de negociación, vamos a necesitar como desarrolladores. Cuando son proyectos complejos, lo normal es que se establezca una reunión con el cliente en esta fase, en la fase de requisitos. Una reunión para preguntarle de forma clara qué es lo que quiere, qué es lo que necesita, y a partir de ahí nosotros identificar todo lo que vamos a necesitar para satisfacer esa necesidad que tiene el cliente. En estas reuniones, pues bueno, si es un proyecto complejo, si es una empresa grande, el cliente puede ir acompañado de otras personas, ¿no? Es decir, siempre hay un jefe, por decirlo de alguna forma, que se hace acompañar pues de un director de desarrollo, a lo mejor del jefe de recursos humanos, en fin, varias personas van a acudir a esa reunión para proporcionarnos los requisitos que nosotros tenemos que identificar, ¿no? Y hay ocasiones en las que el cliente no tiene ni idea y somos nosotros pues los que, con psicología, como decía antes, con capacidad de negociación y con buena comunicación, tenemos que ir dándole pistas al cliente para que poco a poco podamos ir detectando esas necesidades que él tiene. Hay muchas veces que te piden una aplicación, pero no tienen claro qué es lo que quiere que esa aplicación haga. Se me ocurre un pequeño negocio en el cual, pues a lo mejor una empresa de 5 o 6 personas, una pyme, necesitan un programa de contabilidad, pero tampoco tienen muy claro cómo debe ser ese programa de contabilidad. Entonces ahí nosotros como desarrolladores pues tenemos que hacerle muchas preguntas al cliente para detectar qué es lo que necesita, porque no sale de él mismo decirnos qué es lo que necesita, no lo sabe realmente, ¿no? Bien, la segunda fase es la fase del diseño. En esta fase del diseño es donde vamos a elaborar como una especie de plano del edificio, ¿no? Cuando vamos a construir un edificio o cuando se construye un edificio, primero hay que elaborar un plano y se construye el edificio sobre ese plano. Pues en esta fase de diseño nosotros tendremos que elaborar el plano de nuestra aplicación. Y ya os estaréis haciendo una idea de dónde puede incidir UML, ¿no? En este modelo de desarrollo Waterfall. Aquí tenemos que hacer pues una definición de la arquitectura, una planificación detallada de cómo se va a desarrollar el software, el plano del edificio. Ahora después hablaremos de esta fase con más detenimiento. Después de haber diseñado ese plano del edificio, ¿no? Tenemos que pasar a la fase de implementación. Se trata de escribir el código, picar código. Esta es la fase en la que nos tenemos que poner manos a la obra y codificar lo que previamente hemos diseñado. Si la aplicación es muy compleja, si el proyecto es grande, en esta fase de implementación entrará lo que se conoce como modularización, es decir, no se crea un megacódigo, ¿no? Que realiza o construye esa aplicación, sino que se van realizando pequeños módulos que en un futuro interactuarán todos entre ellos formando una aplicación, formando un todo. Todo depende de la complejidad que tenga el proyecto que vamos a abordar, ¿no? Cuando ya hayamos codificado todo y ya hayamos bueno, pues construido la aplicación, hay una fase más, que es la fase de verificación. En esta fase tenemos que testear el software nosotros mismos para encontrar y corregir errores. Tenemos que verificar que la aplicación funciona según lo esperado, según lo acordado con el cliente, ¿no? Y tenemos que chequear pues la funcionalidad de la aplicación, si funciona bien, el rendimiento, la seguridad de la aplicación, la usabilidad, muy importante, ¿no? Si la aplicación es usable o no. Normalmente, si el proyecto es grande, no participa un único desarrollador en esta fase, ¿no? Hay expertos en usabilidad, que son expertos en detectar problemas de navegabilidad, de usabilidad de una aplicación, de una web, etc. También hay expertos que están capacitados para testear la aplicación. Pero bueno, si estamos nosotros solos, pues tendremos que realizar nosotros esta fase de verificación, de testeo. Es en esta fase donde salen a la luz los grandes bugs y los fallos críticos, ¿no? De una aplicación. Normalmente salen aquí, en esta fase de verificación. Pero todavía no podemos entregar la aplicación. Hay una última fase en este modelo Waterfall, que es la fase de mantenimiento. En esta fase de mantenimiento el proyecto ya está entregado. Sí que lo entregamos después de verificarlo, ¿no? Se entrega, pero una vez que el cliente tiene el proyecto hay que mantenerlo. El proyecto ya entregado en la fase previa, en la fase de verificación, pues sobre este proyecto, en mantenimiento hay que hacer pequeñas correcciones adicionales, ¿no? Y además en esta fase ocurre algo bastante curioso.
que a mí personalmente, las pocas veces que he participado en desarrollo de proyectos, me sienta bastante mal. Y es que en esta fase el cliente viene, como yo digo, con sus ocurrencias. Y además esto ya os anticipo que ocurre con mucha frecuencia, ¿no? Es decir, aquel cliente que en la fase de requisitos no tenía ni idea de qué quería que hiciese su aplicación, es decir, ese cliente que sabe que necesita, por ejemplo, una aplicación de contabilidad, pero no sabe nada más, no sabe ni qué va a necesitar ni nada, y tú le das las ideas. Resulta que cuando le entregas la aplicación y el cliente ya está viendo esa aplicación y está jugando con ella, ¿no? La está probando, es cuando al cliente de repente se le ocurren todas las ideas. Ah, pues me gustaría que la aplicación tuviese esto aquí, tuviese esto allá, que funcionase esto, que hiciese lo otro, pero te lo dice aquí, en la fase de verificación, no te lo dice en requisitos. Entonces, bueno, si son pequeñas ocurrencias, pues vale, pero también ocurre algunas veces que no son pequeñas ocurrencias, sino que le has abierto la mente después de entregarle la aplicación al cliente y se le ocurren cosas maravillosas que nada tienen que ver con lo que le has hecho hasta ese momento, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre aquí? Pues que te ves tentado a deshacer todo el modelo de desarrollo waterfall que has seguido hasta entonces para comenzar desde cero. Si tienes que hacer grandes cambios en esta fase de mantenimiento, si aquí hay que hacer grandes cambios, e incluso aquí, pero sobre todo en la fase de mantenimiento, pues normalmente es mejor rediseñarlo todo desde el principio que sobre el modelo que hemos seguido, el modelo waterfall, que ya le hemos hecho un diseño, una implementación, intentamos parchear todo aquello que se le ocurre al cliente. Es decir, si las ocurrencias son cosas nimias, cosas sin importancia, vale. Pero cuando hay que hacer grandes implementaciones porque al cliente se le ha ocurrido, normalmente la mejor idea es empezar desde cero, que no intentar parchear desde aquí. Claro que en esos casos se lo tienes que hacer saber al cliente, le tienes que hacer entender con buena psicología, de nuevo, que lo que pide no tiene nada que ver con lo que se acordó en la primera fase de requisitos y que eso va a implicar un incremento sustancial en el precio final de la aplicación. Porque en definitiva es como hacerla dos veces. Y estas son las 5 fases del proyecto Waterfall. Explicado esto, y bueno, pues cuando vas a abordar un proyecto complejo, evidentemente no te pones a diagramar, primero hay que pedir requisitos, etc. La pregunta que surge es, ¿dónde utilizamos nosotros UML en este modelo Waterfall para empezar a diagramar? Pues como os podéis imaginar, en la fase de diseño. Es aquí, en esta segunda fase, donde nosotros utilizaremos UML para crear ese plano del edificio del que hablaba antes, sobre el cual construir la aplicación. También podemos utilizar ligeramente UML en la fase de requisitos si tienes mucha habilidad con UML, es decir, mientras estás hablando con el cliente y el cliente te está diciendo lo que necesita o cómo quiere que funcione su aplicación, tú mientras, con lápiz y papel o con una pantalla táctil y un lápiz óptico, puedes ir haciendo tus bosquejos, tus primeros diagramas de qué es lo que se va a necesitar, ¿no? Pero lo habitual es utilizar UML y hacer los diagramas en esta segunda fase de diseño. ¿Qué es lo que te tienes que preguntar a ti mismo cuando estés utilizando UML en esta segunda fase? Bueno, pues puedes preguntarte muchas cosas, ¿no? Aquí quizás están las preguntas que se me han ocurrido, preguntas principales. Cuando estés en esta fase de diseño te tienes que preguntar qué paquetes o componentes formarán el sistema. De esto hablaremos más adelante en este curso. ¿Cuáles son los tipos fundamentales de cada uno de los componentes que formarán parte del sistema, del proyecto, de la aplicación? ¿Cómo van a interactuar? Esto es muy importante. ¿Cómo van a interactuar esos componentes que tendrá la aplicación entre sí para que todo funcione? ¿Os acordáis que os hablaba de la modularización? Pues más o menos a esto me refería. También te tienes que preguntar cómo funcionará la seguridad y el rendimiento. Cómo va a responder la aplicación a errores, la robustez que va a tener la misma. Y muy importante este punto. Te tienes que preguntar si esta aplicación se extenderá en el futuro. ¿Qué quiere decir que se extenderá? Quiere decir si la aplicación es susceptible de que en el futuro se amplíe con nuevas características y funcionalidades. Hay muchas veces que cuando un cliente te pide una aplicación, pues ya intuyes tú que te va a pedir más cosas en el futuro, te va a pedir que se incrementen esas funcionalidades, que la aplicación en definitiva haga más cosas. Y también te tienes que preguntar, y esto es importante, si a la hora de crear esa aplicación vas a utilizar código que ya tengas de otras aplicaciones. Aquí hay un concepto
muy básico de la programación orientada a objetos, que es el concepto de reutilización. Bueno, pues muchas veces podrás reutilizar código que tengas de otras aplicaciones en la aplicación que tienes que encarar en este momento. Pues te tienes que preguntar si vas a tener que hacer esto o si vas a tener que utilizar APIs de terceros para tu aplicación. Y como digo, todas estas preguntas te las vas a tener que hacer para poder diseñar, crear un diagrama UML correcto en esta fase del proyecto, en la fase de diseño. Como podéis ver, este modelo Waterfall pues es un modelo bastante estricto, muy rígido, porque te obliga a cumplir una fase antes que la anterior. Si en la última fase hay que hacer muchas modificaciones, es mejor comenzar desde el principio, y eso pues implica mucha rigidez, ¿no? Así que este modelo Waterfall debemos usarlo solo si los requerimientos previos en la fase de requisitos están muy claros y no se van a hacer cambios sobre el proyecto continuamente. Por eso es muy importante esta primera fase de requisitos. Primero, detectar muy bien y de manera muy clara cuáles son los requisitos de la aplicación, hablando mucho con el cliente, dejarle al cliente muy claro que esos requisitos no se van a poder modificar o que la aplicación no se va a poder modificar cuando se la entregues y que si lo hace, pues va a tener que pagar 2 aplicaciones, y que se trata de un tipo de aplicación que no va a necesitar realizar cambios continuamente, porque hay aplicaciones que por su propia naturaleza necesitan que se realicen cambios continuamente sobre ellos, ¿no? Así que en definitiva este proyecto es ideal para aplicaciones de tipo militar, aplicaciones médicas, aplicaciones de seguridad, donde se tiene muy claro desde un principio cuáles van a ser los requisitos previos y cómo va a funcionar o cómo necesita el cliente que esa aplicación funcione una vez terminada. Si no se tiene todo esto muy claro, el modelo Waterfall no es adecuado por su rigidez. Y este es el primer modelo principal de desarrollo de aplicaciones. Para combatir esta rigidez que tiene este modelo, existe un segundo modelo de desarrollo, que es el modelo denominado Agile, como lo pronunciéis. Yo lo llamo Agile, pero vamos, que lo podéis pronunciar como queráis. Y digo, este modelo es más moderno que el anterior, surgió en 2001 con el denominado Agile Manifesto. ¿Qué es esto del Agile Manifesto? Pues es un documento que fue creado en el 2001 por un grupo de desarrolladores, creo que eran 20 desarrolladores o algo así de software, que estaban buscando formas más eficientes de desarrollar software, porque el modelo Waterfall y otros modelos que existe, pero principalmente el Waterfall, como hemos mencionado, es muy rígido, ¿no? Para aplicaciones modernas. Entonces buscaban algo nuevo. Y en esa búsqueda de algo nuevo, pues elaboraron un documento en el que establecían una serie de pautas que tenía que seguir un modelo de desarrollo más moderno, ¿no? Entonces, bueno, pues las pautas o las 4 características principales era, pues la primera, que los individuos y las interacciones estaban sobre los procesos y las herramientas. Tenían más importancia los individuos y las interacciones que sobre las propias herramientas. Es más importante tener un equipo de personas trabajando eficazmente juntas que tener un proceso o una herramienta específica concreta. Se daba prioridad a los individuos. Como segunda característica es que predomina o debe predominar el software funcional sobre la documentación extensiva. Es decir, es más importante que el software sea funcional, que funcione bien, que sea útil, más que tener un montón de documentación. Aunque tener la aplicación documentada es muy útil, pero hay que dar prioridad a la funcionalidad sobre la documentación. La tercera característica de este modelo de desarrollo es la colaboración con el cliente. Esto es muy importante. Sobre la negociación contractual. En lugar de adherirse rígidamente a un contrato previamente estipulado con el cliente, que quizás lo podemos hacer con el modelo anterior, con el Waterfall, pues con este modelo, en lugar de hacer eso, pues tenemos que trabajar en estrecha colaboración con el cliente para entender y responder a sus necesidades. Y luego, pues tenemos que tener una respuesta ágil y eficaz al cambio sobre seguir un plan, ¿no? Algo que el modelo anterior no permite. Es decir, con este modelo de desarrollo se entiende que en una aplicación moderna o en determinados tipos de aplicaciones el cambio va a ser inevitable en cualquier momento del proyecto.
Y en lugar de resistirnos al cambio y tener que seguir rígidamente un modelo preestablecido, pues nos tenemos que acoger y planificar bien la adaptación a estos cambios. Estas son las 4 características de este modelo de desarrollo, que espero que se haya entendido. La pregunta que surge es, vale, pues en este modelo, ¿dónde y cómo utilizamos UML? Que es lo que nos interesa a nosotros. Si utilizamos esta forma, este enfoque de desarrollar una aplicación, ¿cómo utilizamos UML? Bueno, pues debido a que Agile se basa en la interacción y adaptación, los diagramas que vayamos a crear de UML pueden y deben utilizarse para ayudar a visualizar el diseño de una fase o parte concreta del proyecto. Pero no deben ser tan detallados esos diagramas UML como en el proyecto anterior, en el Waterfall. Hombre, pueden ser igual de detallados, pero no es necesario. Deben ser diagramas más flexibles y se deben de adaptar esos diagramas UML y evolucionar a medida que el proyecto avance. En lugar de servir como una especificación fija, los diagramas UML que vayamos a crear bajo este modelo de desarrollo sirven más como una herramienta de comunicación y colaboración. Es decir, mientras en el modelo Waterfall anterior el diagrama UML funciona como un plano del edificio, es decir, un plano sobre el cual tenemos que construir nuestra aplicación y no nos podemos salir de ese plano, igual que cuando construimos un edificio, ¿verdad? Bueno, pues bajo este modelo de desarrollo Agile, pues el diagrama UML sirve más como una herramienta de comunicación con el cliente, ¿no? Para ayudarle a entender la estructura de la aplicación y para ayudarle a, bueno, pues entender o ver entre los dos cuáles son los cambios que hay que hacer sobre el proyecto que cualquier otra cosa. Bien, pues espero que hayáis entendido los dos principales modelos de desarrollo que tenemos hoy en día a la hora de abordar un proyecto complejo y dónde incide UML y cómo incide en cualquiera de los dos modelos de desarrollo. Nada más, dejamos este vídeo de momento en el punto en el que nos encontramos y os recuerdo que si lo deseáis podéis registraros gratuitamente en mi academia virtual píldorasinformáticas.es, donde en la zona de cursos gratuitos tengo todos los cursos gratuitos que he ido subiendo a YouTube ordenados por categorías. Aquellos que deseéis que os resuelva las dudas relacionadas con los cursos tenéis la sección de cursos offline, y los que deseáis que os haga un seguimiento más personalizado, como si tuvierais un tutor en casa, con ejercicios, test, resolución de dudas y entrega de certificado al finalizar un curso, tenéis los cursos tutorizados. Estos catálogos se irán ampliando poco a poco con el tiempo. Hasta la próxima, que os vaya bien.